Bueno, pues venga, pues este es nuestro mapa de gestión. Esto no tiene nada que ver con Verifactu, pero bueno, para que veáis que ya somos 24 colegios de aparejadores con la reciente incorporación de Fuerteventura y Menorca, que entrará el 1 de enero. Llegamos a un total de 24 colegios de aparejadores y con unos 14.000 colegiados utilizando iColegial Club. Pues estos somos todos nosotros. Aquí los años de incorporación, como veis, pues Albacete y la provincia entraron en el 2003, en el 2010 y bueno, pues ya llevamos una larga andadura. El tema que nos refiere hoy es cómo podemos facturar con Nicolegia. Vais a encontrar el manual, este es el enlace al manual que tenéis acceso desde la aplicación. Y aquí en el punto de facturación F305 tenéis todo lo relativo a la facturación con Verifactu. También todas las preguntas, vamos recopilando todas las preguntas que nos vais haciendo y las vamos metiendo en nuestra fax de Verifactu. Pues ahí tenéis el enlace. No obstante, luego os enviaremos un enlace con todas las URLs. ¿A qué normativa nos hemos tenido que adaptar para este cambio? Bueno, pues esta Ley 11 de 2021, el Real Decreto 1007 de 2023, la Orden Ministerial 1177 del 2024 y lo que está por venir. Lo que está por venir, aunque no se han aprobado todavía los plazos, es la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, es la facturación electrónica. Que ahora mismo la facturación electrónica es obligatoria cuando se factura a las administraciones públicas, pero en breve, bueno, no sabemos todavía los plazos, la factura electrónica será obligatoria para todos los obligados. La prepararemos también. Cuando llegue el plazo, pues prepararemos también la factura electrónica con Nicolegia. Lo que sí nos han dejado claro en todas las videoconferencias que hemos hecho con Verifactu es que no se modifica la normativa básica de facturación. ¿Mm? La obligación de emitir facturas cuando se emitió la factura, el contenido, todo sigue igual. Lo que era recibo, lo que es factura, factura. Entonces, la forma de facturar no se modifica. Hemos tenido que adaptar como teníamos una parte de facturación en Nicolegia, pues hemos tenido que adaptar este sistema informático de facturación eh, mm, cumpliendo todos estos artículos. La capacidad de remisión, la remisión de los registros de facturación, autenticación, integridad, trazabilidad, conservación, registro de eventos, registro de alta, de anulación, la huella. Bueno, la firma electrónica en este caso, como nuestro sistema es Verifactu y no Verifactu, pues no es obligatorio. Cuando no es no Verifactu, cuando el sistema es no Verifactu, tú tienes que preparar el sistema como si fuese no Verifactu, porque si hubiese un requerimiento a través de Hacienda, tú debes de preparar todos tus sistemas de facturación, preparar todos los registros de facturación y los registros de eventos para enviarlos. De hecho, el programa, ya sea Verifactu o no Verifactu, tiene que tener como un check en el que un inspector de Hacienda puede entrar y puede consultar estos registros de facturación y el registro de eventos. Se ocultaría, como luego lo vais a ver en el login. Cuando entre el inspector, pues no verá nada más de iColegia, solamente verá unos botoncitos de Verifactu para consultar los registros de facturación y los registros de eventos. Y bueno, pues aquí la novedad también que tiene que el QR en las facturas, ¿no? Eh, bueno, toda esta presentación la hemos cogido de videoconferencias que hemos hecho como desarrolladores en videoconferencias con Verifactu. Y estos son los requisitos que tienen que cumplir nuestro SIF Verifactu, ¿no? Cumplir la trazabilidad, la integridad,
y el no repudio o la conservación o la accesibilidad o disponer de registro de eventos no lo tenemos como obligatorio porque ya lo comunicamos a Hacienda, ¿vale? Entonces, era más fácil desarrollar una aplicación Verifactu que desarrollar una aplicación no Verifactu por cumplir todos los requisitos que además el usuario debería, en el sistema no Verifactu, debía cumplir requisitos, no solo nosotros como desarrolladores, sino el usuario final tendría que garantizar la conservación, por ejemplo, almacenando los registros de facturación, los registros de eventos, etcétera. ¿Vale? Bueno, hacer auditorías de seguridad, entonces vimos pues, mucho más seguro realizar el sistema Verifactu que no. ¿Ves? Estos son todos los requisitos que debería tener un sistema no Verifactu. Como os adelantaba antes, la manera de facturar, los tipos de factura no cambian. O sea, nosotros vamos a facturar igual. Y lo que normalmente factura un colegio son facturas en régimen general. Ay, las facturas en régimen general, en el caso de Canarias, lo que vamos a comunicar son las operaciones con el IGIC, operaciones de arrendamiento de local y aquellos, igual que se hacía con el 347, comunicar los cobros por mediación, pues si tú haces la factura de honorarios entre el colegiado entre el colegiado y su cliente, debemos de comunicar un registro clave 10 en el que comunicamos los cobros por cuenta de terceros. Entonces, eso pues no es una factura, es un documento de cobro, que ahora lo enseño un poquito más adelante. Vais a tener que codificar las facturas, va a ser siempre, si todos facturamos igual, casi igual, pues la codificación de las facturas, que ya luego lo explicará Ángel, eh, es un tipo de factura F1, F2, F3 o rectificativas. Debemos poner para cada concepto de facturación si es una operación sujeta y no exenta, sin inversión de sujeto pasivo, o S2, sujeta y no exenta, y en el caso de ser exentas, es exenta por el artículo 20, por el artículo 21, etc. ¿Vale? Esto luego os ayudaremos a configurarlo. Así, así van a quedar nuestras facturas de iColegia, en el que el colegio es el emisor y tenemos un receptor, con un QR tributario verificable en la página de Hacienda. Este QR está estratégicamente puesto para que sea fácilmente, que se pueda leer fácilmente. De hecho, nos obligan a que aquí en el encabezado no haya ningún dato fiscal. Ahí no debe haber, por eso aparece el logo y las letras y ya está. O sea, a esto nos han dado el visto bueno. Ellos además tienen un soporte muy ágil que nos contestan enseguida y le decimos, oye, nosotros vamos a poner este encabezado. Y sí, nos dan el visto bueno a poner este encabezado, pero no debe contener datos fiscales por encima del QR. ¿Vale? Bueno, pues el QR va a verificar la factura. Y este es el caso de cuando hay gestión de honorarios. El tipo de registro es de clave 10, es la factura entre el colegiado y su propietario un concepto de honorarios. Pero nosotros lo que vamos a comunicar, el colegio lo que va a comunicar es el documento de cobro, como que le han ingresado los honorarios al colegio. Esto es lo que hacíamos en el 347, los cobros por mediación. Entonces, y esto pues lo tenemos que hacer así, como documento de cobro. No podemos presentar la factura en nombre del cliente. Perdón, no podemos presentar la factura en nombre del colegiado. La factura entre el colegiado y su propietario, lo que es la factura en sí, la tiene que presentar o no. No sabemos qué tipo si utiliza un SIF, un software, un sistema informático de facturación o las hace en Excel. Pues si sabéis, además está de actualidad que si los autónomos no están utilizando un sistema informático para facturar, si las hacen en Excel, no tienen que comunicarlo a Hacienda. ¿Vale?
Entonces, que sepáis que se van a comunicar este registro en el documento de cobro. La declaración responsable ya la tenemos preparada, está en la página de Yavite, en el aviso legal, y también estará accesible a través de iColegia. No sé si la ayuda, pero bueno, que está ya accesible. A partir de la versión del 2026, 1.1. Ahora mismo, como estamos en pruebas, pues no está en marcha, pero bueno, esto es un modelo que nos dieron de Verifactu, que debemos también realizar un histórico de todas las versiones en el que nuestro iColegia utiliza Verifactu. Bueno, y bueno, pues aquí estamos todos nosotros a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y bueno, le paso la palabra ahora a Ángel para que él continúe con las cosas más técnicas. Muy bien. Pues nada, vamos a ir un poco rápido. Luego, si necesitáis ver el vídeo más despacio, vamos a hacer varios ejemplos de todo. Y bueno, la primera parte, lo más importante, es cómo movernos con ayuda, que la hemos preparado. Bueno, es el manual que os ha dado Mar. En la parte inferior de facturación, a partir de este apartado está toda la ayuda. Y luego, al pinchar en el primer procedimiento, Verifactu o en cualquiera de ellos, siempre vais a tener este menú accesible. Me habéis pedido algunos el PDF de la ayuda. Ahora mismo es imposible porque cada día vamos metiéndole cosas. Aparte de que la vamos a tener viva, sobre todo por el tema de solución de incidencias. Cada vez que encontremos que al comunicar cierta factura da cierto tipo de error, siempre nos vamos a ver al listado de incidencias y solucionarlo. Vamos a ver un ejemplo. Y bueno, pues la primera parte es un poco de descripción, cómo era la facturación, etcétera. Lo que más nos interesa, por ejemplo, es tanto la configuración, para empezar, de todos los parámetros de facto. Lo tenéis aquí en el último punto. ¿Vale? Lo vamos a hacer sobre el programa. Aquí, bueno, se explica un poco las pantallas que tenemos que mover, pero lo vamos a hacer viendo directamente en el programa de colegio. ¿Vale? Eh, lo primero, en el administrador, todos los que tenéis la administración, tenéis este menú de administrador. Primero tenemos las tablas de facturación. La tabla de facturación es un menú que ya tenéis todos, ¿vale? Más si me puedes bajar un poquito el altavoz que me estoy oyendo. Vale. Al entrar a este menú de tablas, podemos ordenar por el ejercicio, ¿vale? Aquí tenemos todo el ejercicio de 2025. Y hemos añadido una columna al final que nos indica si esas tablas se van a comunicar a Verifactu o no. Aquí el primer inciso. Durante las pruebas que estamos realizando, que algunos colegios ya lo tenéis todos abiertos, a lo largo de la semana que viene esperamos ya que todos los colegios lo tengáis esto en modo demo, ¿vale? Todos abiertos. Perdón. Vale. Vale, vale. Voy a quitar la cámara. A ver. Vale. Eh, Iba diciendo que, bueno, a lo largo de la semana que viene, todos los colegios que aún no habéis empezado a entrar en esta zona ya demo a lo largo de todo lo que queda a final de año, estamos haciendo ya demos de comunicar a Hacienda, ¿vale? Nos han dado un servidor a todas las empresas, etcétera, que empiezan en enero, para que todas las comunicaciones se hagan exactamente igual, se replique todo el sistema. Bueno, se pueden verificar las facturas, es decir, todo el proceso. Lo que pasa es que esas facturas no se quedan comunicadas oficialmente, ¿vale? A partir del 1 de enero cambian los servidores al servidor de producción en todos los colegios, ¿vale? Entonces, lo que vais a hacer durante este año es activaros qué tablas vais a hacer comunicaciones a Verifactu. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que se comunica a Verifactu, o sea, toda la facturación que se realiza en el colegio debe de ser comunicada obligatoriamente. Lo que no
comuniquéis, las líneas que no comuniquéis, por ejemplo, pues algunos colegios que tenemos estas líneas de recibos, ¿vale? Esas pues no es necesario comunicarlas si, bueno, pues no procede comunicarlas a bien, eso ya cada colegio entiende su contabilidad, ¿vale? En ese caso, eso sí, a esos modelos que vamos a imprimir, vamos a llamar siempre recibos. Nunca se le va a llamar factura, porque la factura estamos obligados a comunicarlas haciendo, ¿vale? Entonces, durante este año os vamos a permitir seleccionar qué líneas son las que vais a comunicar para hacer vuestras respectivas pruebas. Además, se hace por todas las empresas que tengáis. Algunos tenemos colegio, agencia, y algunos colegios tienen también la fundación, ¿vale? Pero a partir de 2026, del 1 de enero, nadie va a poder tocar la columna de Verifacto. Una vez que se inicia la comunicación con la línea, ya no se puede tocar durante todo el año. Lo único que se podría permitir es agregar a lo largo del año una línea nueva, pero una línea que ya ha comenzado su comunicación o que no ha comenzado su comunicación, ¿vale? No podemos empezar a comunicar con la factura 7 en un momento dado, ¿vale? Entonces, digamos que esta columna la vamos a tener visible, pero no editable. Entonces, ahora tenéis que hacer todas las pruebas que necesitéis y redistribuiros cuando te proceda la facturación, como la vais a llevar a partir de ahora. Lo normal, pues las facturas de visados, las facturas de cuotas colegiales, que aquí también hay un poco si comunicamos esto como factura o no en algunos casos. ¿Vale? Se puede comunicar bueno, con las claves de régimen que os he enseñado antes más, ¿vale? Vamos a hacer algún ejemplo también. Y la factura de liquidaciones en aquellos colegios que vayan a seguir emitiendo el cobro entre la propiedad y el colegiado, ¿vale? Es importante, nosotros hay que tener el concepto de que ya no hacemos la factura del colegiado. La factura del colegiado es responsabilidad del colegiado presentársela al promotor. ¿Vale? Nosotros lo que sí podemos hacer es la intermediación de la liquidación, que es el cobro a terceros. Nosotros hacemos el documento de cobro. En esos casos, los colegios que sigáis trayendo, dijéramos, ese dinero para luego dárselo al colegiado, necesitáis activar la línea de propietarios, la línea H, el check también de Verifacto. ¿Vale? Si no lo tenéis claro, lo mejor, activarlo ahora y empezar a hacer todas las pruebas que necesitéis. ¿Vale? Esa es la primera parte, es decir, la codificación de las tablas que vais a utilizar. En 2026 las duplicaremos y todas esas líneas irán con su check puesto, ¿vale? Por otro lado, tenemos en la ayuda, después irnos bueno, a las claves de régimen, ¿vale? Lo tenemos por aquí un poquito más abajo. Eso lo tenemos en el económico en cuentas contables, ¿vale? Igual, se ha añadido una columna clave de régimen, ¿vale? De manera que cada concepto tiene que ir tipificado a la agencia tributaria. Como no vamos a ponerle 01 a todos, y tampoco es necesario, todo lo que está vacío es un 01, que es la clave del régimen general, ¿vale? Nosotros hemos identificado las claves, por ejemplo, de alquiler de locales, ¿vale? Que es una clave 11. Y por otro lado, las claves de cuota colegial, que son exentas. Dentro de los exentos, ¿vale? Aquí en el manual también lo tenemos. Por aquí. Dentro del tipo de exento hemos visto, y algún colegio ya ha lanzado también la duda a su agencia tributaria, ¿vale? ¿Qué tipo de exento es en el que nos vamos a mover? Está por aquí más o menos descrito. No, esta es la rectificativa, ¿vale? Dentro de los exentos hay N1, N2, N3 y N4, ¿vale? Hemos visto que nos podemos mover en ese, bueno, perdón, E1, E2, E3 y E4. ¿Vale? Y hemos visto que el tipo de exento que nos correspondería sería el E1. Igual, si tenéis dudas del tipo de operación no sujeta, etcétera, que tenéis que presentar, eso hay que hablarlo cada uno con sus asesorías y luego indicarnos a nosotros que vais a usar otra clave, ¿vale? Para que la podamos añadir y comunicar correctamente. Que no solamente comunicar el E1, sino que el E1 implica declarar que es un tipo S y clave de régimen a lo mejor no es el 01, es decir, lleva varias codificaciones cada cosa. Lo hemos simplificado para poner aquí simplemente la clave.
¿vale? Y si alguien contiene algún tipo de factura que emite de algo que no sean alquileres, cuotas, etcétera, igual que nos indique qué tipo de clave va a necesitar usar, ¿vale? La tercera parte de la configuración es en el administrador Verifactu parámetros, ¿vale? Aquí lo que tenemos es simplemente lo que vamos a declarar con cada una de las empresas que tenemos, ¿vale? Pero esta parte ya os la vamos a ver configurada, excepto la clave, la firma electrónica. Para hacer las comunicaciones necesitamos un certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o otros que nos puedan ser compatibles. Nos sirve con el mismo que estáis visando para el colegio, ¿vale? Entonces la contraseña, una vez metido ese certificado en la ruta correspondiente, que será la propia del servidor, vosotros podéis ir y cambiar la contraseña que tiene que coincidir con el mismo certificado que tenemos puesto. Para las comunicaciones de colegio no hay problema, porque yo digo que la ruta y la contraseña será igual que visados. Pero para las de agencia y fundación, en casi ningún colegio tenemos espera, me estoy quedando sin voz. No tenemos los certificados digitales. Es importante que empecéis a solicitarlos ya, si no, no vais a poder comunicar nada. ¿Vale? No hace falta que no diga la contraseña, porque metiéndolo aquí en esta ruta y pegándole la contraseña, se va a poder realizar la comunicación. ¿Vale? Bueno, pues eso sería un poco sobre cómo configurar Verifactu para cada colegio. ¿Vale? Eh, y entonces, lo siguiente ya sería, vamos a hacer un ejemplo práctico, vamos a crear una factura, vamos a crearla de cero, de momento, para que veáis un poco las opciones. La primera duda que tenéis todos es sobre la fecha de operación. Si no todavía no estoy acostumbrado a hablar. Entonces, lo que hemos habilitado es, me preguntabais si vais a poder cambiar la fecha de operaciones. No. La fecha de operaciones que estamos acostumbrados en el administrador a realizar para hacer toda la facturación de otros días, el 1 de enero se deshabilita por completo, ¿vale? Porque además eso nos afecta a todos los registros que presentamos, absolutamente a todo. No se puede realizar de esta manera. Pero Hacienda sí nos permite comunicar las facturas con fecha anterior, siempre y cuando no respetemos el orden de comunicación. ¿Vale? Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Al crear una nueva factura, podemos cambiar la fecha de operaciones. Por ejemplo, voy a hacer una factura de la agencia que sé que me va a dejar. Y me va a decir el programa que me puedo ir hasta el día 6 de noviembre, porque es la última que presenté. En el- en el- En el momento en que presente una factura a día de hoy, ya no me va a dejar volver hacia atrás. Tampoco presentar del día 22. ¿Vale? Entonces, tenerlo en cuenta en cuanto presentéis la primera después del día 6, todo consecutivo a ella. ¿Vale? Eso es el único margen que nos dan. Y presentar facturas en 2027-2025, hemos optado por que no. ¿Vale? Tenéis que cerrar el año 2025, el último día, antes del cambio de año, dejarlo todo presentado. ¿Vale? No podéis emitir porque tampoco sabemos la respuesta que vamos a tener en ese caso. Los primeros días va a ser un caos, me imagino, con Hacienda, etcétera. Incluso vosotros mismos haciéndonos preguntas aquí al colegio. Tened en cuenta que soy 24 y bueno, pues se supone que vamos a tener un volumen de llamadas grande. Entonces es preferible que no nos metamos en el jardín de intentar comunicar años anteriores para que el encadenamiento no se rompa
y tengamos un problema que tarden en contestarnos días en Hacienda, que es lo que va a pasar al principio. Las preguntas hasta ahora que íbamos haciendo más o menos contestaban en el día y ya estamos notando que se van atrasando. El día 1 de enero va a ser el caos, ahí no se va a poder llamar, ¿vale? Entonces, el día 1 de enero, factura de 2025, olvidaros, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo de crear una factura. Vamos a meterla en una línea, cualquiera de las que tenemos. Elegimos el tipo de, como siempre, cualquier tipo de concepto. Elegimos nuestro IVA, le damos a aceptar. Elegimos nuestro cliente o colegiado, ¿vale? Nuestro cobro sin ningún problema. Le damos a guardar factura. No hemos hecho nada, no hemos visto nada. Ya se ha comunicado, ¿vale? O sea, lo hemos hecho de manera que sea todo lo transparente y que os cause el menor problema en el día a día. Vamos a revisarla. Hemos hecho la factura, creo que la 247, vamos, la última. Vamos a revisar la facturación. Y aquí tenemos una línea nueva, esta es la que acabamos de comunicar, la 247, se ha quedado comunicada. Si le vamos al botoncito de Verifacture, ¿vale? Pues nos ha creado el registro de comunicación, el evento de que, bueno, todos los eventos los estamos registrando, ¿vale? Aunque con el sistema Verifactu es verdad que el evento realmente registrado es el que tienen ellos en sus servidores, ¿vale? Nosotros intentamos registrarlo también todo todo lo posible para que no tengamos ningún problema y nos intenten reclamar absolutamente nada, ¿vale? Entonces este panel nuevo que aparece aquí con este botón, ¿vale? Es el de siempre, pues lo explico rápidamente. Lo que tenemos aquí primero, la ayuda, siempre. Pues si tenemos que ir al panel de ayuda, pinchamos el botón y nos vamos directamente al panel de ayuda, ¿vale? Hemos presentado la comunicación, vamos a verificarla, ¿vale? Pinchamos en el clic y se nos abre en el entorno de pruebas, porque estamos en los servidores de pruebas, porque pone primero PR, es el servidor de Hacienda. Ya se ha encontrado la factura 247 emitida con el importe total de la facturación, ¿vale? 247, que es lo que hemos emitido, ¿vale? Y la única información que dan es quién es el emisor, que es el colegio en este caso, o sea, realmente es colegio de facturación, el número de facturación, la fecha de presentación y el importe. Con eso es lo que va a tener el cliente para poder hacer la facturación. Este enlace que nosotros tenemos, además, cada vez que expidamos una factura, las facturas con efecto Verifactus solo las podemos de momento imprimir aquí dentro para no chocar con el día a día, que es el botón de arriba, ¿vale? Para que los colegiados no empiecen a ver QRs que realmente no son verificables, son verificables en los servidores de prueba. Entonces, dijimos que hemos escondido el botón de imprimir aquí dentro, ¿vale? De momento, el día 1 ya lo tendréis accesible. Y está en la factura que acabamos de realizar, ¿vale? Este es el QR, entonces este QR con la cámara, bueno, ahora me veis, si con el móvil lo intentáis probar, ¿vale? Si lo tenemos aquí en pantalla, si alguien le quiere echar la foto con el móvil o cualquiera de las facturas que vais a hacer, ya se está yendo automáticamente eh, aquí, ¿vale? Les abriría esta ventana diciendo que está la factura correctamente encontrada, ¿vale? Nosotros hemos puesto, ya digo, que además el enlace aquí para que no tengáis que estar, si queréis hacer alguna prueba o lo que sea, no tenéis que estar buscando con el móvil y tal. Le pincháis aquí y os abre la URL directamente, ¿vale? Luego tenéis un apartado que es ficheros XML, esto es lo que hemos comunicado, ¿vale? Lo vamos a guardar, aunque no sea necesario, pero lo vamos a guardar, que es el fichero de comunicación y la respuesta de que hemos tenido de Hacienda, ¿vale? Esto también nos sirve a nosotros para ir detectando si hay fallos, etcétera. Aquí nos dejan ellos guardado, cuándo se ha comunicado, cuál es el fallo, etcétera. Eso, los ficheros de comunicación se van a ir creando en el servidor, ¿vale? La comunicación, en principio, en esta factura ha sido de una sola, pero nos deja comunicar hasta 1000 simultáneas en un solo fichero. Esto es para las cuotas colegiales. Hemos tenido que programar, en los casos de los colegios de más de 1000 cuotas, dos comunicaciones, ¿vale? Pero también es inmediata, tarda unos segundos. Entonces, según comunican en dos pasos, no, tarda unos segundos, no. Entre las primeras 1000 y las segundas 1000 hay que dejar transcurrir un minuto.
En 2 minutos, espera un poco, en 2 minutos comunicar las 2.000 facturas, ¿vale? Todo esto aprobado, todo esto funciona muy bien, estamos en pruebas, salió en enero, no sé lo que va a pasar con los servidores de Hacienda. Vale, pues hemos hecho una factura. Vamos a seguir. Vale, vamos a equivocarnos. Voy a poner un error que luego os quitaremos, pero bueno, porque lo tengamos. Factura F. Vamos a meter un visado, ¿vale? Me voy a equivocar sin querer, voy a meter un IVA que no corresponde, ¿vale? Es un tipo de IVA que ahora mismo no es vigente, en Península, por lo menos, ¿vale? Voy a crear mi colegiado. Hay distintos tipos de errores dependiendo de lo que comuniquemos. Hay un tipo de error muy curioso que todo lo que comuniquemos va con nombre del cliente y DNI. Pues ellos hacen una comprobación y te dicen, este DNI no corresponde a este señor, ¿vale? Y eso te lo devuelven, ¿vale? Bueno, pues hacemos nuestro cobro, todo nuestro visado, guardamos factura como antes, pero ahora sí tenemos una incidencia. Si no pasa nada, si no tenemos ventanita, todo comunicado, no hay que hacer más caso. Si pasa algo, entonces hay que atender a la petición porque hemos intentado subsanar o rechazar, o sea, o volver a presentar facturas el día después y nos ha dado error porque la fecha ya no corresponde, no nos deja. Eso es lo que tenemos ahora mismo. Entonces, si tenemos un error, por eso estamos depurando entre todos los colegios que lo estamos haciendo ya, para tener el mínimo número de errores. Por ejemplo, lo vamos a subsanar quitando que no podéis elegir un IVA que no sea el 19, o sea, perdón, el 21. Con lo cual, este fallo no lo vais a tener en ningún colegio. Porque como no te deja elegir otra cosa que no sea el 21, se acabó. ¿Vale? Pero bueno, pueden salir otros errores. Entonces, ¿qué me dice? Que el valor de tipo impositivo es incorrecto. ¿Vale? Error, lo pone por aquí. Esta incidencia lo voy a quitar que no os confunda. Error 1194. Pero bueno, la vais a aceptar y desaparece. Vale. ¿Qué habría que hacer para verlo más despacio si queréis? Nos vamos a aquí. ¿Veis? Incorrecta la factura. Entonces hay que ir viendo un poco también que no se nos quede por aquí nada sin comunicar. ¿Vale? Nos vamos a ver qué ha pasado en esta factura, ya digo, ese 1034 no le hagáis caso, que lo voy a quitar. Dice error 1194. Este es el error que nos ha devuelto Hacienda, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Nos vamos a la ayuda, ¿vale? O llamarnos por teléfono, cosa que imagino que los primeros 5 o 6 días va a ser imposible, ¿vale? O intentar solucionarlo vosotros mismos, ¿vale? Nos vamos a la ayuda, nos vamos a la lista de incidencias detectadas y su solución, ¿vale? Y aquí tenemos todos los errores que hemos tipificado. 1194, con el mismo texto que nos dice Hacienda. Y nos dice solución. En este caso debemos emitir nuevamente el registro. Previamente modificamos el tipo de IVA en la factura actual. Y después utilizaremos la opción rechazo previo. ¿Vale? Es decir, en este caso, si solo en este caso vamos a ver en qué caso lo vamos a hacer. Vais a poder modificar factura porque no se ha comunicado. Si se hubiera comunicado, ya no deja modificar factura, pero en el caso de incorrecto, la factura está mal comunicada. ¿Vale? Lo vamos a modificar, cambiamos el tipo de IVA, ¿vale? Recalculamos nuestra factura y le damos a guardar. Salimos, ¿vale? Y ahora nos dice que vayamos a rechazo previo. Hay dos tipos de volver a comunicar algo, rechazo previo y subsanación. Hasta ahora yo no he encontrado ningún caso en el que nos pidan subsanación. La subsanación se supone que es modificar una factura bajo requerimiento de un juzgado. No sé. Entonces, por eso siempre leeros la ayuda que os va a decir rechazo previo. Entonces, es decir, es volver a comunicarla. ¿Vale? Damos a rechazo previo, nos dice siempre un motivo. Me equivoqué. Equivocación. ¿Vale? Acepto correctamente comunicada, ¿vale? Ahora sí que está comunicada y el tipo de operación que hemos enviado es un rechazo previo.
respuesta de Hacienda, correcto, todo correcto. Y actualizamos aquí, comunicar, ¿vale? Ya lo hemos resuelto. Entonces, cada vez que tengamos un fallo, vamos a tipificarlo todo para que deciros exactamente cuál es el paso a seguir, ¿vale? Normalmente este. Hay otro caso que es aceptada con errores. Ese es peor, es decir, la factura se ha quedado comunicada correctamente, pero nos dice que tiene errores. Vale, pues leeremos, o bueno, habría que leer en cada caso cómo rehacer ese error, ¿vale? Eh, vale, pues vamos a crear más facturas. Vamos a hacerla desde los contratos. Aquí veis un poco que tampoco tiene mucha diferencia de lo habitual. Vamos a nuestra factura de gastos, creamos un aviso o factura, tarificamos, o bien guardamos el aviso como hacéis muchos y luego lo facturáis, enviamos el aviso al colegiado, es decir, a Hacienda que se comunican facturas, los avisos se comunican, no. Podemos seguir trabajando enviando avisos a nuestros colegiados, clientes, etcétera, y cuando nos hayan pagado transformarlos en factura. ¿Vale? Esa es una forma. La otra forma, como hacéis otros colegios, crear directamente la facturación. En cualquiera de los dos casos sabéis que siempre acabamos en este menú, que es el de guardar factura, y previamente, pues poner un cobro. ¿Vale? Vamos a guardar nuestra factura. Ya está. No ha hecho nada. Ya está comunicada. Factura 249. Probamos si queréis. ¿Vale? 249. Y factu 249, 67,88. ¿Vale? Ya que si no hay problemas, esto va rápido. Una vez tuvimos un problema de caída del servidor y todas las comunicaciones no se hacían, se quedaban todas pendientes. Bueno, también lo tenemos resuelto con otra opción que es económico verifactu, volver a comunicar todo ante estas respuestas de errores. Todo esto también está. Dime. ¿Qué haces, Javier? Que está en la sala de espera. Ah, en la sala de espera. Mira, hay todavía gente por aquí. Está ahí. Vale. Vale, pues igual, en el caso de ese error, que es el error que nos devuelve Hacienda el 1034 o el 2009, creo que fue un error de comunicación de Hacienda. El servidor suyo se cayó el 2009. Entonces lo que hacemos es ir a nuestro colegio y comunicar todo lo pendiente o reintentar el alta. Mejor dicho, si ya estoy aquí. Todas las empresas del colegio reintentar el alta. ¿Eso por qué? Para no parar en el trabajo, seguimos intentando facturar. En cada factura nos va a dar un aviso 1034 o 4114. Seguimos facturando y cuando el servidor quiera, le damos a reintentar el alta y comunicará todo lo pendiente. ¿Vale? Ese es el caso que esperamos que los primeros días de Hacienda os vaya a pasar, que se caiga el servidor de Hacienda. ¿Vale? Entonces sería seguir trabajando, ignorar el aviso 4114 hasta el final y cuando ya digamos, oye, ya esto ya empieza a funcionar, venir aquí, coger el colegio y darle reintentar todo el alta. ¿Vale? Vale, pues vale, qué cosas podemos hacer en la facturación? Por ejemplo, esta factura que ya está comunicada, ¿qué le podemos modificar a esta factura en caso de que nos hayamos equivocado? El cobro, no hay problema, nos vamos a nuestro cobro, hemos hecho cargo en cuenta, no, me la van a pagar, borro este cobro, me la van a pagar por transferencia, me la han pagado por transferencia. Cambio mi cobro, le doy a guardar, tengo que seleccionar, estoy yo, cargo en cuenta, perdón, transferencia. Vamos a volver a crear transferencia. Ahora sí.
y fecha de cobro 21 del 11 a 2025. Guardar, buscar, pago por transferencia. ¿Hay algún cambio? No, Hacienda hay que comunicar solamente cambios de facturación, pero cambios de cobro no se comunican, ¿vale? Esto ya estaba comunicada, podemos modificar nuestras facturas, etcétera, ¿vale? Antes de entrar a rectificar una factura, vamos a meter algunas facturas más, ¿vale? Para que lo veáis también. Lo vamos a hacer desde la facturación por listas, ¿vale? Vamos a meter facturación por listas para que veáis también cómo lo hace. Facturación masiva, tengo aquí unas cuantas preparadas. Voy a meter 4 facturas, ¿vale? Le doy a importar y el único mensajito que me sale es comunicación Verifactu correctas 4. Si alguna, que puede ser, esté mal, me dirá correctas 3, errores 1, el error tipo tal, y a solucionarlo, ¿vale? Si no, todo presentado, me olvido de esto, ¿vale? O sea, ya digo, lo hemos intentado hacer que no tengáis que, si todo es correcto, no tengáis que pararos a ver nada de si estamos con Verifactu o no estamos con Verifactu. Vale, acabo de presentar toda esta facturación, ¿vale? Se ha quedado todo comunicado correctamente, ¿vale? Factura encontrada, bien. Bueno, pues me quedo con esta factura que me he equivocado al meterla, ¿vale? Me han faltado por aquí, me equivoqué al meterla en el Excel y me comí un 0. ¿Cómo arreglo esto? Pues tengo que hacer una nueva factura. Es un incremento de 180 euros. ¿Cómo hago un incremento de 180 euros en una factura? Pues muy fácil. Nueva factura, le hago otra. ¿Vale? Todo lo que sea, bueno, sé que son 180, he calculado el IVA y sé que la diferencia son 217 con el IVA, ¿vale? Ya me lo tenía un poco preparado. Y tenéis que calcular qué parte le va a faltar de IVA. ¿Modificar facturación se va a poder hacer entonces? No. No se puede modificar las facturas que se han presentado en lo que es conceptos de facturación, ¿vale? Es decir, ahora voy a tener los 240 euros, 242 euros, presentado en 2 facturas, ¿vale? Si me falta dinero, otra factura para agregarla. Y si me he pasado, es decir, tendría que haber cobrado 100 euros en vez de 242, ¿vale? En ese caso, me voy a imprimir la factura, voy a imprimirla con el formato Verifactu mejor, ¿vale? Para tener un poco a mano, para no perderme. La factura que tengo que rectificar es la 250. Me he pasado y le quiero cobrar solamente 100 euros, ¿vale? No 200, se me ha ido el dedo, ¿vale? Digo, si es por incremento, factura nueva. Y si es por decremento, hay que rectificarla. Entonces hay que devolver dinero. O lo devuelvo íntegro o devuelvo una parte, dependiendo si me he equivocado, ¿vale? En un importe. Entonces, esta factura lo que tengo que hacer es irme a nueva factura, a la línea contraria, en la FR en este caso, ¿vale? Lo primero que tengo que poner, y aquí ya sí que va a ser ya siempre obligatorio, es el número de factura a rectificar, las 250, ¿vale? Y bueno, pues pongo los importes que correspondan y hago la diferencia. En este caso son 100 euros. Le he cobrado 200 y eran 100. La diferencia, 100. ¿Vale? Si hablamos en la base. Vuelvo a meter al colegiado o al cliente. No sé si estaba a nombre de... Sí, estaba facturada Ángel Alcaide. Vale. ¿Vale? Meto aquí al cliente en este caso. ¿Vale? Y esto, bueno, pues se lo voy a emitir por transferencia. ¿Vale? Guardo la factura. Está seguro, hay una diferencia de rectificación de 120 euros, de 121 euros, ¿vale? Te lo vuelvo a decir aquí para asegurarte que la cantidad he puesto bien. ¿Por qué? ¿Y si me vuelvo a equivocar en la rectificada? ¿Cómo se soluciona una factura rectificada?
con otra rectificada, ¿vale? Entonces, ten en cuenta que ya el programa ya no nos va a dejar modificar importes, etcétera, en lo presentado, ¿vale? Aceptamos. No me ha dicho nada. Está correcta. Vamos a revisarlas. Me voy a la línea FR. Me dice que se ha comunicado correctamente, ¿vale? Factura rectificada de la 250, ¿vale? Queda internamente tenemos que siempre, cuando es una rectificada, indicar de quién es la rectificativa. Aquí lo podemos ver. Es una factura rectificada de la 250. La nueva factura 45, ¿vale? Y es curioso, aquí yo ya, en fin, la factura encontrada es esta, con menos 121, ¿vale? Pero es que además seguimos teniendo la factura original, ¿vale? Porque hay casos en los que la rectificamos por completo, en todo el importe. Pero siempre quedan como comunicadas y válidas, ¿vale? Esta es la factura que la 250. Esta es la factura que hemos rectificado. Fijaros que ahora aparece aquí rectificada, para que sepáis que se ha rectificado el importe de esta factura. Y en Verifactu también nos lo va a poner. Además, por aquí os dice que se rectificó con la factura 45, FR negativa. O sea, podríamos también ver aquí. Y también está comunicada. Se comunica, aunque lleguemos incluso a anularla completamente, devolviendo todo el importe, ambas se quedan en verde, ¿vale? Pues están las dos presentadas, la original y la rectificada, ¿vale? En el caso de cuotas colegiales, igual, funciona igual. La única diferencia es que cuando es una cuota colegial, ¿vale? Dependiendo de cómo vengáis en vuestro colegio, sin IVA, hace un tiempo estuvieron eso, etcétera. Y en nuestro ejemplo, ya os he enseñado que económico nosotros le tenemos puesto la clave de régimen distinta. A verse, podríamos incluso, no sé, mostrarlo aquí para que veáis que es una clave de régimen distinta o algo así. Lo podríamos ver. Voy a por una colegiada. Vale. Metemos a la secretaria. Damos a guardar factura y nada, igual, exactamente igual. La única diferencia en la presentación, lo enseño como curiosidad y ya está, es que, ¿vale? En los ficheros XML, en la presentación se le está dando indicación, ¿vale? De base imponible o importe no sujeto, ¿vale? La cuota total que le mete, el tipo de operación exenta. Toda esa comunicación se hace internamente, ¿vale? Para vosotros es transparente, ya digo. Solamente en vuestros conceptos económicos tenéis que marcar el tipo de operación exenta, ¿vale? Y de esa manera no tenéis que pensar en ello, se comunica y ya está. Por eso la configuración previa, todas las dudas a vuestra asesoría, cómo tenéis que hacer vuestras cuotas, etcétera, ¿vale? Más casos. Eh, Vale, en el caso de las facturas que no tengamos asociadas, por ejemplo, nosotros la línea R de recibos no la tenemos asociada a facturación, ¿vale? En nuestro caso, bueno, por no hacerla y no perder más tiempo, no me deja entrar a Verifactu, no va a quedar comunicada a Verifactu y a la hora de imprimirla, la palabra facturación o factura debe de desaparecer. Es un recibo, ¿vale? Esos son para el típico, no sé, eh, recibo de lotería, etcétera, ese tipo de cosas que lo hacéis sobre todo para poder emitir mesas bancarias y todo ese tipo de cosas. Todos esos recibos que no se van a comunicar, nunca debe aparecer por ningún sitio la palabra factura, porque no estaríamos infringiendo la ley, ¿vale? Entonces, todas esas líneas podéis seguir usándolas, pero siempre con la palabra recibo, ¿vale? Y por último, así avanzamos si queréis a preguntas, las liquidaciones, ¿vale? Dijimos que no íbamos a hacer liquidaciones, luego dijimos que sí. ¿De qué va todo esto? Vosotros cobráis en nombre de los promotores, ¿vale?
En ese caso, creo que tenía aquí un contrato. Aquí el colegiado le va a pedir al propietario 2.000 euros y nosotros hacemos de intermediario. La factura final, como ha dicho Mar, es importante. La factura final la presenta, o sea, la ley no cambia en nada. Eso siempre ha sido así. No es que haya ahora cambios, simplemente a lo mejor no lo estamos aplicando bien. La factura final siempre la tiene que hacer el colegiado, el propietario. Siempre. Nosotros somos como una especie de recaudadores, pero debemos de comunicarlo. Todos los que si queréis y queráis seguir haciendo este caso, estáis obligados a hacer la comunicación. Si cogéis dinero, tenéis que de alguna manera decirle a Hacienda: he cogido este dinero que es para esta persona, ¿vale? Hay colegios que han dicho que se van a retirar de las liquidaciones, otros ya hacía tiempo que ya no las hacían, otros hacían una puntual. Tendréis que ver en qué situación estáis cada uno. ¿Cómo va a funcionar? Como siempre, nos vamos a liquidaciones. Lo primero, hacemos nuestro documento de liquidación, como siempre, ¿vale? Nuestros honorarios, nuestra tarifa de visado, generamos nuestro documento y ahora al propietario solemos primero mandarle un aviso, decirle: págame esto, para no empezar todo el proceso sin tener todavía el dinero, ¿vale? Cuando este propietario ya nos ha ingresado, ¿vale? Entonces hacemos la factura. La factura de gastos es mi problema, porque la factura de gastos con los colegiados, ¿vale? La factura que le metemos o imputamos al colegiado se hace como siempre. Nuestro sistema normal, nuestra factura entre el colegio y el colegiado. Pero en la parte de honorarios, lo recaudado, dijéramos, ¿vale? A la hora de hacerlo, siempre vamos a crear, bueno, el menú es exactamente el mismo, ¿vale? Y a la hora de crear esa factura, ya nos la ha generado, la tenemos aquí abajo, añadimos nuestro cobro, nos ha ingresado normalmente por transferencia, ¿vale? ¿Vale? Aquí siempre acordaros de poner la fecha en la que aparece en el banco para luego poder cuadrar bien estos cobros, ¿vale? Entonces, esta factura que hemos generado, no es una, a ver, no es una factura, perdón. Esto es un documento de cobros, ya no se puede llamar factura. La hemos creado entre el colegiado y el propietario. De momento aquí tenéis como siempre los modelos de siempre. Vamos a verla desde la búsqueda de facturas, que es donde tenemos lo de Verifactu, donde de momento estamos poniendo todas estas opciones para no interferir en lo habitual. Entramos a nuestra línea de propietarios, ¿vale? Primera parte, la numeración de este documento de cobro es consecutiva. Desaparece la factura 1 de colegiado X, la factura 1 de colegiado Y. A partir de ahora es factura, perdón, el documento de cobro 1, 2, 3, 4, 5, 6, consecutivo. No se puede tener un documento de cobro 1 y otro documento de cobro 1, ¿vale? Entonces, a partir de este momento, del 1 de enero, todo este documento de cobro va a ser consecutivo, ¿vale? Entonces vamos aquí a la de Verifactu. Se ha comunicado correctamente un pago a terceros, que es lo que vamos a llamar ahora, ¿vale? A mí también me está costando ya cambiar el nombre. Se ha comunicado correctamente, vamos a imprimirlo, ¿vale? Cuando le he dado antes a generar, ¿vale? Me ha creado este pago a terceros, se llama documento de cobro, número consecutivo el 34. Este QR es el que le vamos a dar, emitido por el colegiado, recibido por el cliente. Albacete, perdón, el colegio, podríamos tener un encabezado, y si no queréis que aparezca ni siquiera el encabezado, como es el caso de un colegio, en blanco. Es un documento de cobro y todavía falta la factura entre la colegiada y el cliente, que lo debe de hacer él, ¿vale? Con esto estaría comunicado. Esto también es facturable, esto también es verificable, ¿vale? Documento de cobro tal y el dinero. Vale, importante. Nosotros comunicamos únicamente el importe total. En los documentos de cobro no se comunica ni el IRPF ni el IVA, se comunica el importe. Es decir, hemos comunicado 2.420, ¿vale?
pero internamente en Hacienda esos 2.420, a ver, lo veré aquí. ¿Vale? No indicamos ni la parte de IVA ni la parte de IRPF. O sea, nosotros únicamente comunicamos a Hacienda el importe total, se haya hecho como se haya hecho. ¿Vale? Esto es sobre las liquidaciones. Y pues ya está. Fácil, ¿no? Eh, ¿Ruegos y preguntas? ¿O qué, Mar? ¿Tenemos alguna cosilla más Sí. que decir? ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, hola Ángel y Mar. Hola. Hola, Trini. Trini. Mira, primero, cuando se hacen las facturas de cuotas colegiales, Ujú. en nuestro caso, como son superiores a 1.000 colegiados, has dicho que Sí, se generan dos ficheros, ¿no? sí, cuando le voy a dar por darle nueva factura, periódicas, generar cuotas. Sí. Esto va a tardar un tiempo. En los casos de los colegios de más de 1.000, hace la primera, está preparado ya para que tarde lo que sea. Bueno, tarda unos segundos. Sí. Mira, primer error. 2009, esto que se han quedado haciendo sin servicio. Seguro. Madre mía, estará toda la gente. Empezamos pronto. Vale, pues se comunican todas las facturas, ¿vale? Hace bloques. Como no hay ningún colegio de más de 2.000, realmente hacemos dos bloques. Bloques de hasta 1.000 y el resto. Entonces, lo que pasa es que entre bloque y bloque hay que esperar un minuto. Entonces, cuando le deis, o le vais a dar a aceptar, entonces no recuerdo bien, creo que sale un temporizador, hay que esperar un poquito, tiene que pasar un minuto hasta que el mismo programa ya vuelva a enviarle el segundo bloque. ¿Vale? Es la única diferencia. Lo demás ya acabo de comunicar, no tenía poquitas, cuatro, pero no tarda más de 10-15 segundos en comunicar cada bloque, o sea que no tarda en exceso, siempre y cuando el servidor responda ahí. Pero es muy Mira, transparente, ¿Vale? aunque tú digas que son dos archivos, ¿no? ¿Cómo? Aunque tú digas que son dos archivos, que es transparente. Sí, No. son dos bloques. O sea, lo que hace es comunicarlo en dos bloques. Cada bloque Hacienda permite hasta 1.000 facturas. Entonces, este más fuerte que tenemos siempre es el de la cuota. Ese sí que lo hemos tenido que dividir en dos bloques. mira, y otra cosa, nosotros cuando facturamos los cursos utilizamos la línea S de sin IVA, ¿no? Pero como Sí, factura, no como recibo. Es que en el ejemplo que tú has puesto ponía Si recibo. alguien no tiene micro y quiere escribir en el chat, lo leemos. sí, la línea, a ver, nosotros aquí en Albacete tenemos tenemos la S también, sin Ah, eso IVA. también utilizáis Es que recibo. he usado el recibo antes. Nada, esta es exactamente igual. No, la única diferencia es que los alquileres, etcétera, en el económico, en cuentas contables, tendrás que ponerle que es una clave de régimen perdón, es una clave de régimen tipo 11 seguramente. Pero eso- Hay que ver el caso de los cursos, al ser exentos de IVA, qué tipo de clave de régimen van a tener. y eso lo tenemos que alimentar nosotros, esa columna. Sí, claro. Tenéis que Ponerla consultarlo nosotros. dependiendo. ¿Eh? Que eso lo consultamos con los gestores, lo que has dicho, y lo tenemos que poner ahí, Hombre, la clave. eso no sé yo si desde Auzalán también un poco No os escucho lo yo. verán. ¿Cómo hacemos el curso? O sea, los cursos, perdón. Mar, ¿nos estás escuchando? Yo no, o sea, te escucho a ti, pero no escucho a nadie más. A Clara. ¿A mí me ¿Estáis escuchas? escuchando a Clara, a los demás? Trini. A Lo tengo Trini, tan tengo Trini. bajo. Ahora. ¿Sí? Vale. Dice que Trini pregunta cómo se comunican los cursos cuando son sin IVA. Entiendo yo que Yo creo esos que era cursos, igual. Es que no recuerdo si era igual la igual que las clave cuotas. exenta por artículo 20. Vale, o sea que sería un E1. Al concepto, previamente a comunicarlo, hay que ir
y poner un Pero tipo eso lo saben exento. eso lo saben los asesores. Yo luego se Vale, lo vuelvo a preguntar a mi asesor y le contesto a ella también, pero creo que es 60 también por artículo 20. pues entonces hay que ir aquí a esos cursos y escribir donde corresponda el tipo E1. ¿Vale? Vale. Y nosotros, en el caso de los, Guardar. Sí, en el caso de los ponentes, cuando es un gasto, nosotros que lo hacemos mal, pero te comento, cuando pagamos una ponencia, nosotros el colegio le hacemos el recibo al colegiado con su base y su retención. Ya eso entonces se ha olvidado. Ellos deben enviarnos a nosotros ya una factura o un recibo si no tiene IVA, ¿no? Digo en el caso de gastos, es otro caso. gastos. Sí, No, cuando no ponía una factura como tal, ¿no? no, No. a nosotros nos envían, Sí. cuando tenemos que pagar a un ponente, nos envían un recibo, que en este caso lo hacemos nosotros, pero bueno, un recibo con la base y la retención, ¿vale? Porque está exento de IVA. Eso ya nos tienen que presentar los ponentes también una factura por Verifactu o nos pueden hacer recibos. Es Sí, que, sí, recibos puede hacer todo el mundo. Es decir, espera, los recibos o avisos, ¿qué era lo que hacía? Pero el emisor de la factura es el ponente, Sí, pues como lo venía haciendo hasta ahora. Él tendrá que presentar su factura, vale. O su recibo si no lleva IVA. Nosotros que le llamamos recibo cuando no lleva IVA. pero el emisor es él. Sí, Ahí nosotros vale, no. vale. o sea, en las facturas que recibimos, lo único que vamos a ver a partir del 1 de enero, todo el mundo que va a tener estos sellos. Ya está. Pero esto lo habrá tenido que comunicar, en ese caso, el emisor. Nos tiene que pasar esto. Si previamente nos pasa un aviso, los avisos, como os he dicho, los avisos no hay que comunicarlos a Hacienda. Nos puede seguir pasando el aviso y después pasando la factura. Pero eso es trabajo suyo, es decir, eso son recibidas. Pero ¿y si tu ponente está haciendo las facturas en Excel? Que no tiene que hacer nada. Ni siquiera la factura del Bueno, ponente sí. va a llevar un QR. Que no van Claro. a llevar QR ni nada como hasta ahora. Claro, es que no sabemos Ya, ya. cómo factura Sí, el. los autónomos. Muchas veces son profesores que están asalariados a lo mejor en la universidad y aquí vienen a dar una ponencia. Pero esos son Sin más. Esas son las recibidas. cuestiones A fiscales nosotros del ponente. Ahí Vale, no. vale. no afectan nada. Ya, ya, Son las emitidas nuestras. Y ya, tener en ya. cuenta que los autónomos hasta julio del año que viene no van a empezar a hacerlo también. O sea que, de Vale, momento, las recibidas como siempre, claro. Esto vale, afecta a lo que emitimos nosotros. vale, vale. Mira, y otra cosa, siempre, siempre cuando has dicho lo de la FR, las rectificativas que has dicho, solo se factura, se hace una FR cuando, a ver, si se factura, cuando se factura de menos, ¿no? Es decir, no, cuando se Siempre factura de el más y tenemos que hacer. el típico cambio que siempre nos equivocamos o que llega al Sí, colegio y me dice, pásasela a otro cliente, por ejemplo, pásasela a otro cliente. La factura no me la pases a mí, a mi sociedad. Hay que hacer ya no podemos coger como antes y cambiar el titular de la factura, eso ya no se puede hacer. Hay que hacer una factura negativa por el importe íntegro y volver a sí. realizar la factura positiva al cliente que nos ha dicho. Y cuando la emitimos mayor o menor, se puede hacer también para nosotros nuestra simplicidad, rectificarla por el total, haya sido mayor o menor por lo que lo hayamos emitido, y luego ya emitimos la normal, que como pusiste el ejemplo, solo hacemos una FR cuando se factura de más. Claro, cuando hay que devolver dinero. Una FR siempre que haya que devolver dinero. Las FR siempre negativas. Pero Si eso que la tenemos, podemos hacer por el total y luego hacemos una F normal, ¿no? Como hasta Claro, ahora. sí, puedes sí, hacerla por el total y sí, hacer sí. una nueva factura En vez completa de hacer dos, por el vale. importe correcto. Sí, está bien. Vale. También se podría hacer así, sí. Pregunta Merche que si se puede hacer la factura de gastos de un colegiado a nombre de un cliente. Como hasta ahora. Sí, sí, sí. No, no, o sea, que el emisor de la factura es un colegiado. No hemos hablado, Como, entre el colegiado y el cliente hemos hablado de gestión, en la gestión de honorarios, que teníamos que comunicar los cobros por lo que es el cobro por sí, sí. mediación, lo que nos ingresan, lo que se ingresa en el colegio por los honorarios.
Pero nosotros no podemos emitir una factura de un colegiado a su cliente en concepto de una obra y comunicarlo a Verifactu. Nosotros no podemos hacerlo. No, o sea, nosotros facturar en nombre de nadie, eso ya, es decir, ni ahora ni antes. Es decir, lo que podemos hacer es la gestión de honorarios, la que hemos explicado. Pero facturar No, tú en nombre. está hablando Merche. Si los datos de un colegio... No, bueno, el Claro. colegio emite la factura de gastos, pero a nombre del cliente. Sí, como veníamos haciendo hasta ahora, por ejemplo, la tarifa que la paga el cliente. El colegio emite la factura de gastos. Sí, cuando la tarifa le dice, los gastos de tarifa o visado se emiten a nombre del Sí, sí, cliente. eso como si cuando tú Yo haces flipo. ¿Te Yo refieres flipo, a eso, yo flipo Merche? con la gente o nosotras que somos la pera. ¿Se nosotros. pueden hacer la factura Hola, de Lola. los gastos de un trabajo a nombre del cliente? Espera, un segundo, Hola. no sé quién estoy Esa viendo de pregunta no fondo. tiene nada que ver con Verifactu. Merche, Hola. no sé de dónde es Un Merche. segundo que tengo aquí. Vale, un momento que se me está comprando el micrófono. Vamos a ver, cuando tú vas a hacer una factura, puedes cambiar el titular y ponerla al cliente, como siempre. Es decir, todo igual. El problema viene realmente una vez que has hecho la factura. En cuanto le das a guardar, automáticamente o sea, es inmediato, se queda reflejada en Hacienda. Entonces, la única diferencia es que una vez comunicada, una vez guardada, ya no puedes editarla, tienes que hacer rectificativas. Pero si previamente, antes de hacer los cambios, la pones a nombre del cliente, como siempre, pues no hay ningún problema. Tú lo haces ya inicialmente así. Si el problema siempre nos viene cuando le hacemos la factura al colegiado y dice el colegiado, no, que era nombre de la sociedad, cámbiamela. No, factura negativa y te la hago de nuevo. Pero el ¿Vale? emisor de la factura es el colegio, porque en vez de facturarle la tarifa al colegiado, se lo factura al cliente. Sí, eso es la facturación Sí, sí, sigue o sea, como siempre. igual. Eso es. Dice, Lola decía, nosotros la línea S la utilizamos para varios, unos con IVA y otros sin IVA. Entiendo que necesitamos más líneas de facturación para ponerles una clave de régimen diferente. No No, necesitan más líneas porque eso va por concepto. exactamente. En la misma línea de facturación podemos tener distintos claves de régimen. Las claves de régimen las vamos a hacer en las cuentas contables. ¿Vale? Aquí. De manera que si esa línea la usamos para alquileres, cursos, devolver cuotas, no sé, cuotas de musado o lo que sea, como cada concepto va a tener su propia clave de régimen, pues se pueden agrupar en la misma línea. ¿Vale? Las líneas seguimos separándolas sobre todo por el tema de llevar el visado por un lado y el resto del colegio por otro, etcétera. Verlo siempre desde ese punto de vista. Decía, ¿la has leído tú ya esta de Merche? Esta pregunta, si los datos de un colegiado están erróneos en una factura, dirección de pedido, ¿se podrán No, modificar o hay que hacer rectificativa? rectificativa. Hay que hacer Las modificaciones a facturas hechas y presentadas, solamente se pueden realizar modificaciones si previamente no lo pide Hacienda. Lo que nos hemos equivocado antes, hemos intentado conectar una factura, nos ha dicho que el IVA era incorrecto, entonces nos deja hacer un rechazo o subsanación. Pero porque la factura previamente ya ha tenido un problema. A ver si hay por aquí algún nombre. Esto se lo consultamos a Verifacto. Dice que no abusáramos de lo que son los registros de subsanación. Los registros de Sí, subsanación se hacen cuando no es posible una factura rectificativa. Cuando hay que rectificar una cosa que no se ve en la factura. Eso es utilizar un registro de subsanación. Y nosotros en todos los casos hacemos factura rectificativa. Esto ya lo consultamos con Verifacto y nos dijeron así. cuando no exista la posibilidad de factura rectificativa. En los casos, ya digo, que llegamos a ver Cuando que hay es un error cuando. en algún dato que no se ve en la factura, para lo mejor Pero en suele el ser cash. incluso con el juzgado por detrás, que te diga judicialmente tienes que cambiar esta factura y poner esto. O sea, es para ese tipo de casos. No podemos llegar y modificar una factura. Mira, otra cosa, que lo de la fecha que me ha quedado un poco, tengo esta duda.
Decías que en el 26 no podemos facturar nada del 25, es decir, yo No ya no debemos. puedo, no debemos, es decir, yo no puedo Sí, hacer sí. ya cambio de fecha cuando yo venga el día 5 de enero, ¿no? No. Cambio de fecha de algo del 25, ya no. No. Todo se Por lo tiene menos que este año no. todo Porque se tiene no. que quedar facturado en el 25, lo del 25 en el 25. Exactamente. Todo. Todo. Eso se tiene que quedar todo facturado, sí. Vale. Todo porque no sabemos la respuesta que va a tener Hacienda, no sabemos cómo va a afectar. Es decir, si hacemos un cambio de fecha de operaciones internamente, nos está tocando ya internamente los registros. Entonces, Vale. cosas que antes, como no iban en ningún sitio, pues se podían hacer. Ahora es preferible curarse en salud, que os quedéis bloqueados días hasta que Hacienda dé respuesta a ciertos errores. 26. Entonces, hemos pensado que este año por lo menos no. Vale, vale. Hola, hola, ¿me oís? Sí, sí, Hola, sí. soy Marta de Palma, de Mallorca. Hola, Ah, Marta. Buenas. Quería preguntar Hola. una cosa. Con esto que decíais que no se puede modificar ningún dato de factura, a nosotros nos ha pasado que la factura está comunicada y por lo que sea, la ficha del colegiado, ahora me lo invento, le hemos cambiado la dirección. Automáticamente esa factura se cambia. Pero ese dato no va al registro O de sea, lo facturación. importante sería el nombre, el CIF de la persona, entiendo, y el IVA, la base y el total. Eso no se puede. Pero le has cambiado, has cambiado los datos posteriormente. Correcto, sí. Y tú ya la tenías comunicada a Verifactu. La factura lo cambio en la ficha del colegiado. Pero tú Entonces, ya, pero tú ya la tenías comunicada a la factura. sí, Y haces el pero cambio posterior. Pero la, que- la- te la ha dado como comunicada correctamente. correcto, pero en el momento en que yo, por ejemplo, un mes después, Hacienda me dice, dame una copia de esta factura, igual le pondrá que en lugar de la calle Federico García Lorca, ahora está en la calle, no sé, Montaña. Ese dato no se comunica en el registro. En el, Vale. en el registro de facturación. Ahí no pasa Y nada. otra pregunta, cuando tú ya has comunicado una factura, ¿el concepto de la factura se puede modificar? Ángel, ¿recuerdas tú ese? El concepto se comunica. El concepto te refieres a lo que Es que la se expresión. comunica se comunica un concepto general. Si no hay Vale, concepto general, el concepto que haya, uno de los conceptos que hay metidos, y si hay un concepto general, se comunica el concepto general. Pero en el es- registro sí va los datos El concepto sí. de alta, hay un dato de concepto. pero es el genérico, ¿verdad? Es el genérico o en el caso de, bueno, o si tenemos un concepto general, hay el concepto general, sí. Es que a nosotros nos ha pasado, Descripción de operación se llama. vale, a ¿Vale? nosotros nos ha pasado que también una factura ya comunicada correctamente, resultaba que el promotor de ese visado se había puesto mal y se ha corregido dentro del registro del visado y automáticamente en la factura también se ha modificado. Claro, porque son datos, a ver, Que no sé, hasta cierto punto dejan, es decir, Hacienda te dice que todos los conceptos de facturación para ellos, sí, que es el IVA, el importe total, bueno, los datos del cliente, ¿vale? Que se comunica DNI y nombre, esos datos no pueden ser modificados. Claro, otros conceptos que tú incluyas en la facturación posterior, pues ese cambio de concepto realmente no es que no se puedan o no se deban comunicar o se puedan comunicar a posteriori, es que como no hay una información previa no pueden contrastarlo. No es que no se pueda correcto, modificar o sí, es que no se envía, por tanto no se puede contrastar. correcto. Vale, vale. Perfecto, gracias. Vamos a Hay otra pre- intentar, por evitar el mínimo tipo de errores, pues eso, que no podáis modificarlo. Eso sí, una vez comunicada, que no se pueda modificar nada de la factura. Ahora es que es verdad que, el problema es que ahora mismo en Nicolegia está todo abierto, porque hasta ahora pues siempre habéis necesitado modificarlo todo. Pero a partir del 1 de enero no es que se pueda o no se pueda, es que nosotros mismos lo vamos a cerrar todo para que no podáis tocarlo.
¿vale? Hay otra consulta, dice, no me queda claro el ejemplo cursos. Bueno, lo que hay que codificar es la clave régimen de concepto. Enséñale si quieres, Ángel, como son, normalmente los cursos son de IVA a IVA 0, pero los cursos de Learning sí que son al IVA de 21. Entonces habrá que hacer un concepto de facturación para los cursos con exentos de IVA y otro curso para los cursos de Learning con el IVA del 21%. Y lo que hay que codificar es el tipo de concepto. Eso es. En Si no cada recuerdo mal, a nuestro asesor le dijimos que fuese uno. E1. E1 era el exento. Pero esto lo tienen que saber los Claro, lo asesores tenéis a que la ver hora de codificarlo. con Y el luego asesor. se lo vuelvo a preguntar a mi asesor y os Estaría lo bien que a envío cómo nivel lo vamos a hacer nosotros. de la formación, ¿no? Pues nos queda un poco claro para todos cómo comunicarlo, ¿sí? Cursos de Learning conos normal y el resto de cursos a cuota cero, todos sus conceptos habría que ponerles el E1 de exento, sí. Pero bueno, consultarlo cada uno, efectivamente, como lo hacéis habitualmente. Realmente, o sea, esto del E1, etcétera, no es algo nuevo de Verifactu. Esto es cómo se ha estado comunicando hasta ahora con vuestra asesoría, ¿vale? La diferencia es que ahora nosotros emitimos directamente a Hacienda, pero Yo luego se lo consulto al asesor y os digo cómo lo vamos a comunicar nosotros, pero lo mismo vuestro asesor dice otra cosa. Como pasa, ya nos ha pasado con las cuotas colegiales, que hay algún colegio que lo quiere comunicar como recibo y otros como factura exenta por el artículo 20. Entonces, por eso lo hemos tenido que dejar un poco, pues eso, que lo consultéis con vuestros asesores. Pregunta. Merche dice si todos los errores han de ser subsanados en el mismo día. Hasta ahora, las pruebas que hemos hecho de subsanación, etcétera, cuando lo hacíamos al día siguiente, nos daba un fallo de fecha pasada, vamos, no nos dejaba. Voy a seguir haciendo pruebas, ¿vale? Eso no quiere decir que todo lo que haya dicho hoy vaya a misa. Esto puede cambiar. Pero vamos, es cierto que cuando hacíamos algún tipo de subsanación de rechazo, si lo hacíamos al día siguiente, te decía directamente a Hacienda, te devolvía que ya no procedía porque la factura de fecha anterior a 24 horas, ¿vale? Entonces, por defecto, lo que hemos visto es que como no te avisa de nada el programa, es que está correcto y te pegamos el aviso si ha pasado algo. Pues en ese momento subsanarlo, ¿vale? Alguna pregunta más. Pero bueno, que luego ya está, sabéis que estamos aquí todos los días. Nos podéis llamar en cualquier momento. Mar, mira, bueno, y Ángel, es que lo que acabamos de decir, eso ocurre muchas veces. Es decir, nosotros emitimos una factura, se emite desde Visa una factura a un colegiado y ocurre muchas veces que el colegiado a los 3, a los 4 días, mira que me acabo de dar cuenta que me lo habéis facturado a mí a nombre del promotor, pero que han pasado más de 24 horas. Entonces, No, pero eso ya es una cosa es que el programa te avise que ha habido un error de comunicaciones, etcétera. Eso hay que subsanarlo ya. sí, Otra cosa pero esto sí se es que puede. 2 meses después venga un colegiado diciendo la factura está mal, pásasela a mi cliente. Pues entonces hay que hacer una rectificativa. Pero eso ya Como se hasta hace. ahora. Eso como hasta Claro. ahora. Vale, perfecto. Vale. Rectificativa siempre cuando lo que tú visualizas de la factura, todos los datos, hay algo mal. Cuando hay algo mal que se visualiza en la factura, rectificativa. Y la vuelves a hacer otra vez. Vale. Hola, muy buenas. Soy Noelia del Colegio de Asturias. Hola, Noelia. A ver, nosotros sobre todo tenemos bastantes dudas somos de los que mantenemos el servicio de gestión de cobro de honorarios con nuestros colegiados. Entonces, nuestro asesor fiscal nos ha recomendado que le pidamos a los colegiados al colegiado para que inicie la gestión de cobro ya la factura emitida
del colegiado a su cliente y nosotros tenerla como base para iniciar el sistema de gestión de cobro. Entonces, lo que habéis explicado es que el documento que antes que deja de existir, que es la factura, entiendo que se sustituye por ese documento, cobro a terceros, ¿no? O documento de cobro. Eso es, con un documento de cobro. O sea, realmente son necesarios los dos documentos, siempre, en estos casos. El del colegiado, que lo puedo hacer antes o después. En este caso, vosotros habéis decidido que lo haga antes, perfecto. Y el otro documento obligatorio o necesario es vuestra gestión de cobro, que es el documento de cobro a terceros. Sí, que es el que podremos sacar a través y el que va a Hacienda, que es el que podremos sacar en esa línea que nosotros llamamos, en esa línea propietarios, ¿no? Eso es, como el procedimiento de siempre. La única diferencia es que ese número de documento de cobro ya no tiene por qué coincidir con la factura que tenía el colegiado, que antes coincidía y por eso se repetía en la factura 1 de un colegiado y la factura 1 de otro. Ahora esa numeración de documento de cobro va a ser consecutiva. No tiene por qué coincidir. ¿Vale? La fecha en la que se emita ese documento de cobro deberá coincidir con el ingreso en el colegio, en nuestra cuenta del colegio. No. Sí, lo ponía en las especificaciones, en la clave 10. Ese documento de cobro tiene que tener fecha en el ingreso de la fecha de ingreso en el banco. Lo ponía en las especificaciones, Ángel. Sí, ahora que lo dices. Pues sí. Pero claro, eso tiene un problema. Tú no puedes. Pero si le dejas el campo ahí de es emisión, Teoría. si le dejas el campo de emisión abierto. Sí, pero no puedo. El campo de emisión sí, pero no puedo. Y además la línea va a No ser, puedo ir hacia atrás. pero la línea va a ser consecutiva. Claro, pero si me pongo a hacer cobros del viernes, Mm. no Claro, puedo después hacer un cobro del jueves anterior, porque tiene que ir consecutivo y por fecha. Pero si el ingreso lo hacen hoy y hacemos el documento de cobro el jueves porque no está el contrato hecho todavía o lo que sea, aquí ingresan una cosa hoy y se factura a lo mejor una semana después, cuando esté el trabajo hecho. ¿Eso no se puede hacer? No puede, si ya has hecho una factura de cobro de hoy, ya esa es la siguiente, esa es la última factura. Es decir, no puedes poner fechas anteriores. Eso es por lo que. Vamos a hacer, yo creo que esto ya hicimos la prueba, vamos a volver a hacer la prueba otra vez y me la apunto y te escribo, Dulce. Vale, gracias, Manu. Te lo digo, porque es que además la fecha de ese documento tiene que ser la fecha del ingreso en el banco. Eso es lo que dice la norma. Pues ahí hay un problema. No es que haya un Entonces hay que problema, hacer. es que tienes que bueno, coger y el ese banco, problema lo tiene tienes que todo, seguir lo el tendría todo orden el del mundo. banco. Claro. El Entonces, problema es que tienes que seguir el Lo orden del podrá banco. diferir a lo mejor, pues si es un par de días o... Claro, yo saco los abonos hoy de ayer, por ejemplo. Vale, Entonces pues tengo que hacer hoy todos los documentos de cobro de ayer, todos, independientemente de cuándo luego en cuanto hagas un solo cobro de hoy, Ah, los de ayer ya tienen que ir con día de hoy, ya no coincide el cobro. Hemos hecho las pruebas con respecto a fecha de lo que son los registros de facturación, pero de los de clave 10 de gestión de cobro, Ángel, yo creo que no los hemos hecho. Sí, están hechos. Mm, Tengo que comprobar, tengo que intentar. Nos lo apuntamos y hacemos, porque yo creo que esto ya lo teníamos claro. Me lo apunto y lo consultamos con Benefacto. Vale, porque hablamos de los... La va a tener todo el mundo. Claro, hablamos de los cobros de terceros, no los cobros de las facturas de... Sí, te entiendo, sí. Eso, ahí es donde tenemos la duda. Al final, perdonad, el concepto sí se puede modificar, ¿no? De las facturas. Si es el concepto, el que no se puede modificar era el concepto general. No, ninguno. Tienes que hacer rectificativa. ¿Cómo? Porque es un dato que lo ves en la factura. No, el concepto no vamos a dejar modificarlo. Tienes que hacer rectificativa. Claro. De acuerdo, gracias. Gracias. Hay que hacerlo. Los cobros nos referimos a los cobros de gestión de cobro, o sea, a los ingresos de honorarios.
El resto de cobros tú puedes poner como quieras. Claro, sí, efectivamente, Eso. los cobros, los cambios de formas de pago en la factura sin problema. Sí. Estamos Bueno, hablando ¿a eso de o la daremos solución? comunicación de los cobros a terceros. Eso hacemos las pruebas y os daremos solución y luego lo envío Vale. en estos días. ¿Una pregunta más? Bueno, y luego consultando la fax, porque eso, no imprimirlo en PDF, ir consultando la fax porque se van actualizando continuamente conforme nos van surgiendo los casos. Vale, sí, aquí ya hay bastante, de algunas de las preguntas que habéis ido haciendo, ya las hemos colgado directamente aquí, ¿vale? Si se puede cambiar la fecha de operaciones, la generación de facturas, la comunicación va a ser inmediata, etcétera. ¿Vale? Vale, y publicaremos el vídeo y os pasaremos el enlace. Bueno, también estará en el manual. Vale. Una pregunta desde Sí, Cáceres. Antonio. Ujú. Has dicho que los documentos de cobro de honorarios se van a comunicar a Hacienda, ¿no? Sí. Me estoy poniendo en el caso, por ejemplo, la sociedad hace documentación, hace cobros de pues, las primas de Musart, de las primas de Adesla y lo que sea. ¿Esas se van a comunicar también a Hacienda o solo las gestiones de cobro? Pero eso han sido siempre recibos, ¿no? Sí, Ponía siempre recibos. No, sí. lo que habla de la clave 10 son la gestión de honorarios profesionales. No, en los recibos de Adelas no son honorarios profesionales. Entonces, esos son como recibos. Incluso en el documento aparece recibo, no factura. Pues eso, nosotros el asesor nos dijo que eso no se considera como factura. Pero eso es lo que nos dice nuestro asesor, si se lo queréis preguntar. Si se engloba tu recibo de Adelas con la tabla esa de facturas F1, F2, con la nomenclatura esa que hay, pero vamos, yo creo que pensamos que no. Ha sido siempre un recibo, no una factura. La clave 10, que son la gestión de cobros, son la gestión de honorarios profesionales por asociaciones o colegios profesionales. Todo lo que sea recibos, lo tienes que meter en una línea de recibos y previamente a la línea indicarle que no se va a comunicar Verifacto, ¿vale? Y de hecho en ese documento no aparece por ningún sitio factura, va a ser un recibo. ¿Más preguntas? En el chat ya parece que no hay ninguna pregunta más. No. ¿Una pregunta más? ¿Os parece que bien que lo dejemos aquí? ¿De viernes? A ver, dice Merche, dice, cuando pasamos las cuotas de MUSA del documento que se genera pone como emisor la sociedad de mediación. Pero esos son recibos. Los de MUSA también eran recibos. Sí, todo lo que no esté en esa línea siempre aparecerá la palabra No recibo. es una factura y no encaja dentro de lo que es una factura. Esa no se comunicará. Bueno, venga, nos vamos ya, que es ¿Nos viernes. vamos ya que es fin de semana o qué? Bueno, buen fin de semana a todos. Que Igualmente. no Bueno, tengáis miedo en esto, que no pasa nada. Y hoy vamos a estar luego de la aquí. semana que viene a los colegios que aún no tenéis la demo puesta, os la vamos poniendo, os mando un correo y ya hacéis todas las pruebas que necesitéis y, en fin, o sea que no es tan complicado. Sobre todo tener claro lo que hay que comunicar, lo que no y ya está, ¿vale? Bueno, Bueno, aquí estamos para lo que necesitéis. Buen buen fin fin de. de. Venga, a disfrutar. Gracias. Igualmente, adiós. Adiós. Adiós a todos, adiós.